bendiga, hermanos. Los saludamos desde Iglesia de Cristo en Los Ángeles, una vez más con el programa En tu luz veremos la luz. Es un día lleno de bendiciones en el cual estaremos y seguiremos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Luis Vargas, te bendiga. Dios le bendiga, hermano Milton. Es un gusto estar aquí una vez más compartiendo la palabra con cada uno de ustedes que nos honran con el hecho de estar ahí viéndonos del otro lado en sus hogares, que se prestan para que aprendamos juntos estos temas que son bien interesantes. Amén. La Biblia nos habla en el libro de Salmos 36:9, porque en ti está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Ese es el deseo de este programa, de la congregación en sí, nuestro pastor Jorge Fuentes, que la luz de Cristo ilumine a su pueblo, que ilumine a aquel que todavía anda en tinieblas, para que venga a la luz hermosa de nuestro Señor Jesucristo y todos seamos enseñados y crezcamos en el amor de Dios. Amén. Entonces, en este día vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, hermano Luis, lo que es llamados a ser hijos de Dios. Como decía nuestro hermano una vez que predicaba, decía, no es de ser cristianos, es de llegar a ser hijos de Dios, para que seamos imagen del unigénito Hijo del Padre, Jesucristo. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de esto en el libro de Juan 11:52, dice, y no solo por la nación, estaba hablando acerca de que había necesidad que uno muriera por todos, y decía, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Entonces el tema de hoy está hablando acerca de que hay hijos de Dios, pero que todavía no saben que son hijos de Dios, pero que están esparcidos por todo el mundo. Pero hay necesidad de hablarles a ellos para decirles, tú has sido llamado a ser hijo de Dios, tú eres llamado a ser como Jesucristo, como Jesús, como vivir una vida en santidad, vivir una vida en armonía, una vida en la cual le agradas al Padre. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cuál es la bendición de ser hijo de Dios? Porque hoy es el llamado para que tú creas de que eres llamado a ser hijo de Dios, pero también hay algo que te va a identificar como hijo de Dios, hay algo que te va a bendecir ser hijo de Dios. Amén. Amén, sí, el versículo de Juan 11:52 dice, y no solamente para aquella nación, mas también para que juntase a uno a los hijos de Dios que estaban dispersados. Dice. Amén. Acordémonos que leyendo el contexto de este texto, eran los fariseos los que estaban hablando de Cristo y estaban profetizando que debía de morir un justo para que no solo una nación se salvara, sino que todos los que estábamos dispersados, dice. Ahora nosotros en un tiempo estábamos dispersados de la gloria de Dios. Amén, sí, es el sacerdote sin saber lo que decía, porque ellos acusaban a Jesús, pero el sacerdote sin saber que estaba profetizando de parte de Dios, el sumo sacerdote, él decía eso, que era necesario que él muriera, y Jesús ciertamente ya murió, pero también resucitó. Al morir, pagó todas nuestras culpas, pero al resucitar nos dio vida eterna a los que somos llamados a ser hijos de Dios. Entonces vamos a hablar acerca de cuál es la bendición de llegar a ser hijos de Dios. Una de estas es de que somos adoptados. No somos hijos, no somos como Jesús exactamente, que es hijo de Dios. Estamos siendo llamados a ser adoptados hacia una adopción. Tenemos el derecho de participar de las bendiciones de un hijo de Dios. Lo vamos a leer en Juan 1. En Juan 1:12 habla acerca de lo que es ser adoptado hijo de Dios. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que le creen en su nombre. Entonces, ahora eso es lo que nosotros estamos participando, a ti que estás sintonizándonos, a ti que vas a ver este programa, que hay un derecho cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú dices, yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador, tú pasas a recibir, dice, el derecho a llegar a ser hijo de Dios. Tú recibes un llamado, hoy estás recibiendo un llamado para venir a ser hijo de Dios, para tener los derechos de hijo. Así como hoy tal vez hay una persona rica, ¿verdad? Y esa persona adopta a un niño, esa persona está dando los derechos de hijo original al adoptado. Así somos los que creemos en Jesús, a los que creemos en el nombre de Jesús, al que creemos en el sacrificio de Jesús. Dios nos da un derecho a llegar a ser hijo de Dios y por lo consecuente llegar a recibir las bendiciones que son en Jesús. Amén. Amén. Sí, dice cómo podemos llegar a ser hijos de Dios, porque esa es una gran pregunta. Amén. ¿Verdad? Que tal vez tu amigo
que no conoces a Cristo, está esa pregunta en tu corazón. Dice, pero ¿cómo podemos o cómo puedo llegar yo a ser hijo de Dios? Como dice este versículo de Juan 1:12. Pero a todos que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dice, a los que creen en su nombre. O sea que hay varios requisitos que hay que cumplir. Y uno de ellos es recibir a Cristo, recibirlo en nuestro corazón, aceptarlo, reconocer que necesitamos de Él, reconocer que somos unos menesterosos de Él. Pero también dice, tendremos el derecho de llegar a ser hijos. O sea que cuando dice el derecho de llegar es porque hay un camino que recorrer. Amén. Amén. ¿Y cuál es el final de todo esto? De que nos da vida eterna. Y por eso estamos exponiendo de que a la hora de que tú estás recibiendo el llamado, porque es un llamado, Dios sale o mandó a Jesucristo a hacer un llamado a todo aquel que en Él creyere. Y le da el llamado para que Él venga y reclame, no por reclamar por derecho, sino que reciba la bendición. Una de las bendiciones que hoy te podemos decir que puedes recibir al llegar a ser hijo de Dios es de que ya no morimos, hermano Luis. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, empieza a haber un cambio, pero también dice la Biblia que ya no morimos, sino que dormimos. Entonces nosotros ya no vamos a morir. La muerte es separación de Dios, pero nosotros ya al aceptar a Jesús ya tenemos una unidad con Jesús, ya tenemos con Dios una comunión. Lucas 20:36 dice, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Es lo que decíamos. Jesús murió por usted y por mí. Murió por ti que nos estás viendo en este día. Jesús murió por ti. Pero no solo se quedó ahí en su muerte, sino que Él tuvo una resurrección. Y al tener la resurrección, al levantarse dentro de los muertos, entonces Él le dio vida eterna a todo aquel que en Él cree. Entonces, ahora si tú has perdido un ser querido, y ese ser querido creía en Jesús, caminaba dándole la voluntad a Jesús, Él ya no murió, Él durmió y hoy puedes tener confianza en eso. Ahora, ¿te gustaría a ti que nos estás sintonizando en este momento, que vas a ver este video, te gustaría a ti ya no morir? ¿Te gustaría a ti tener ese beneficio de llegar a ser hijo de Dios y ya no morir, ya no tener separación con Dios, sino tener una vida cerca a Dios, hermano? Amén. Fíjese que hay algo bien interesante también porque, amigo que nos estás viendo, puedes decir en tu mente o en tu corazón, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo vuelvo yo a nacer de nuevo? Y hay un ejemplo tan claro, hermanos, en Génesis, cuando dice, pongamos el ejemplo de Adán. Cuando nosotros nacemos físicamente, nacemos por naturaleza, dice la Biblia que ya nacemos con pecado, ya nacemos con el pecado de la desobediencia de Adán. Amén. ¿Verdad? Pero Dios no quiere que seamos hijos desobedientes. Mire, en Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos desobedientes, dice. Amén. Pero ahora el Señor nos ha mandado a un ejemplo a seguir, que es Jesucristo, el Hijo de la obediencia, el Hijo que cuando allá estaba en la situación de que ya le tocaba ir a la cruz, Él empezó a decir que sentía tristeza y dolor en su alma, pero Dios le dijo que era necesario que Él fuera porque era por causa de nosotros, y Él no dijo no, Él solo pidió que Dios lo fortaleciera, y ahí está el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. El sacrificio que Jesús hizo por ti es porque te ama. Ya hoy ya no tiene derecho a la muerte sobre ti, mas tú tienes vida eterna. Y mire, el privilegio que nosotros tenemos, ¿cuál es el privilegio que tenemos nosotros? Para hablar de privilegios y los beneficios que el Señor nos da al llegar a ser hijos de Dios son bastantes. Dice, primero tenemos una vida en abundancia aquí en la tierra. Segundo, tenemos por medio del Espíritu Santo la comunión con el Padre, por medio de la oración. Amén. ¿Verdad?
Y lo más importante, que tenemos una vida eterna con Él en el cielo. Amén. La guianza del Espíritu Santo. Nosotros hoy somos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros en otro tiempo, la Biblia habla de que el Espíritu Santo solo descendía sobre lo que es Moisés, sobre lo que es Noé, David. Los siervos de Dios, los profetas de Dios, no tenían al Espíritu Santo permanentemente en ellos. El Espíritu Santo descendía y daba a ellos, les daba el mensaje que Dios quería darle a todo el pueblo, y por el Espíritu Santo ellos transmitían ese mensaje. Pero hoy nosotros, desde que Jesús murió en la cruz, Él dice: no los dejaré huérfanos, sino que os enviaré. Por eso la importancia de esto es que Él dice: no os dejaré huérfanos. O sea que estaba diciendo de que eran hijos, y que esos hijos iban a tener una paternidad. La paternidad es de parte de Dios, pero iba a dejar al Espíritu Santo como representante del Padre aquí en la tierra, representante de Cristo aquí en la tierra, que nos iba a guiar. Es como la nani, que a veces uno deja a la nani y le dice: tú me cuidas. Eso es lo que dejó Cristo en la tierra, dejó al Espíritu Santo para que nos guíe. Eso es lo que tú hoy tal vez tú tienes decisiones importantes que tomar. Una de las decisiones más importantes en la tierra es con quién te vas a casar. Una decisión es más, no en esta tierra, sino eterna, es a quién vas a declarar como Dios en tu vida. Esa declaración solo la puedes hacer guiado por el Espíritu Santo. Hay tres formas que el Espíritu Santo está con nosotros. Está con nosotros, está en nosotros y está sobre nosotros. Pero hoy el Espíritu Santo ahí está a la par tuya contigo, y te está invitando a que tú vengas a aceptar esa invitación de llegar a ser hijo de Dios. Si tú aceptas esa invitación, el Espíritu Santo no se va a quedar únicamente contigo, sino que va a venir a ser parte de ti, dentro de ti, para guiarte dentro de tus decisiones espirituales, para tomar decisiones que sean conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos la guianza tan exquisita del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y fíjese que un ejemplo tan claro somos nosotros mismos, porque, por ejemplo, hermano Milton, usted tiene hijos, ¿verdad? Amén. Yo tengo hijos. Entonces, conforme nuestros niños van creciendo, se van pareciendo al Padre. Amén. Ahora el Señor nos dice que nosotros tenemos que parecernos a su Hijo. Gloria a Dios. Pero ahí no está hablando de que nos tenemos que dejar la barba o que dejar crecer el pelo, sino que nos tenemos que parecer a Él en la obediencia que Él tuvo cuando anduvo aquí en la tierra. Amén, gloria a Dios. Es que es importante ver la imagen de Jesús. No es lo que el pintor pintó, ¿verdad? Esa no es la imagen de Jesús. La imagen de Jesús es lo que la Biblia transmite, cómo era su carácter espiritual. ¿Cuál era una de las formas que decía Jesús? Que Él era manso y humilde de corazón. Entonces, ahí nosotros vamos viendo si somos ya la adopción se completó o todavía está en proceso. Porque hay una necesidad de llegar a ser manso y humilde. Hermano Luis, ¿cómo sería que nosotros fuéramos mansos y humildes? Sería bonito, ¿verdad? Sería algo sorprendente. Sería bien bonito, porque fíjese que me llama la atención este versículo de la Biblia en Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los que procuran la paz. Gloria a Dios. Porque a ellos serán llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Porque estás viendo el testimonio, están viendo lo que está dando imagen. Y no quiere decir, hermano, de que tú vas a venir a los pies de Cristo y vas a cambiar automáticamente. Vas a tener al que te va a ayudar, vas a tener al Espíritu Santo dentro de ti que te va a guiar y va a ir calmándote y enseñando cómo llegar a alcanzar esa paz, porque no es automático. Dios lo puede hacer, pero tienes que empezar tú a rendir esas áreas, a rendir esas actitudes. También vamos a ver que somos hijos de Dios por la fe. Esa es la actitud de un hijo de Dios, la fe. Es importante la fe. La Biblia dice que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe, ¿verdad? Para agradar a Dios hay que tener fe. Lo dice la Biblia en Gálatas 3:26, dice: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Eso es lo que hoy te estamos invitando desde Iglesia de Cristo en Los Ángeles. Pon tu mirada, pon tu fe en Jesús. La Biblia dice que el único que tiene la autoría de la fe es Jesús. Dice: el autor y consumador de la fe. Ese es el Dios que hoy te estamos invitando a que aceptes. Y Él te hizo una invitación desde antes a que seas hijo de Dios. Por eso Él vino a ser el primero dentro de muchos hermanos, porque Él quiere que lleguemos a ser todos hijos de Dios por la fe.
Amén. Y encontré un versículo aquí que es un poco fuerte, pero a veces es necesario, hermano, que nos hablen así, porque dice en 1 Juan 3, 9 y 10, dice, ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado. Amén. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En eso se reconocen a los hijos de Dios, dice, y a los hijos del diablo. Amén. Mira, hermano, qué tremendo. Entonces, ahora es bueno que nosotros nos hagamos un autoexamen, ¿verdad? Decir, Señor, si estoy haciendo cosas malas, Señor, ten misericordia de mí. Como decía el hermano Milton, si tú, amigo que nos estás viendo ahorita, sientes esa necesidad de decir, Señor, yo quiero ser tu hijo, esta es la oportunidad. Amén. Y es que lo que pasa es que el hablar de ser hijos de Dios tiene mucho de qué hablar. Los hijos de Dios, somos hijos de Dios porque se hizo una promesa desde Abraham. Desde Abraham, Dios, o antes de Abraham, pero en Abraham se empezó a hablar en la Biblia acerca de la promesa de que iba a venir un derecho a nosotros si tenemos fe en ser hijos de Dios. Eso es lo que la Biblia habla acerca de que somos hijos de Dios por la fe, porque en Abraham dijo que se iba a llamar una gran nación. En Abraham dijo que todos los que tuvieran el testimonio de Abraham, que es creer sin ver, iban a llegar a ser hijos de Dios. Lo vemos en Romanos 9:8, dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces, no es ahora que seas de un linaje de Israel. Ya no dependemos de ser un linaje de Israel. Hoy dependemos de nuestra fe, de que en quién hemos creído. Si creemos en el Dios que hizo la luz, el Dios que hizo los cielos, el Dios que hoy está acá en esta noche o en este día cerca de ti, invitándote a hacer la confesión de fe. Esa es la promesa. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tus labios de que Jesús es el Salvador, tendrás el derecho a ser hijo de Dios. Amén. Y es bien interesante porque dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya el Espíritu, dice, hay un Espíritu Santo, dice que es testigo, que Él da testimonio. Pero si nos ponemos a pensar, el Espíritu Santo, ¿a quién le va a dar testimonio de que somos hijos? Dice, a todo espíritu de maldad, todo espíritu malo que ande en el ambiente, dice, va a decir, momento, no me toques a él porque es hijo de Dios. Amén. Y como estamos hablando acerca de que somos llamados a ser hijos de Dios, vamos a ver cuál va a ser el resultado de aceptar a Jesús. Una de esas es lo que usted decía ahorita, somos hijos de Dios y tenemos luz. Entonces muchos van a empezar a ver el cambio, pero como decíamos anteriormente, no es un cambio repentino. Dios lo puede hacer porque Dios tiene toda autoridad, pero Él nos deja a nosotros la oportunidad de que nosotros vayamos aceptando su voluntad. Entonces los hijos de Dios tenemos luz. Y a veces muchos podrán decir, pero no se mira por muchito, porque tiene que va a haber un proceso para que esa luz resplandezca. Leamos el libro de Filipenses en su capítulo 2, versículos 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de las cuales resplandeces como luminares en el mundo. Entonces, Dios nos quiere llevar, Dios te quiere llevar a ser a ti una luz en medio de tu familia, una luz en medio de tu trabajo, una luz en medio de tu propio pueblo, de tu propia ciudad, porque a veces ni los de la misma ciudad le creen a uno. Los hermanos de Jesús no le creían a Jesús, pero hoy tal vez tu familia no te va a poder creer, pero tú créele al Señor. Si tú le crees al Señor y aceptas su nombre, aceptas el llamado que hoy te está haciendo Él desde el cielo, entonces tú vas a tener el privilegio de tener al Espíritu Santo que te va a ayudar a rendir esas áreas. Tal vez, hermano, nuestro vocabulario hace años no era el que hoy tenemos. Nuestra forma de ver no era el mismo que tenemos hoy, pero el Espíritu Santo nos fortaleció. El Espíritu Santo nos ayudó y hoy podemos tener, tal vez no tenemos la luz que Jesucristo tenía, pero ya estamos en un proceso para alcanzar esa luz, ese testimonio.
Amén. Sí, y en Salmo 2:7 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Mire, hermano, entonces nosotros, como decía usted, mi hermano Milton, nosotros somos engendrados a ser hijos de Dios, dice. Y dice que hoy, entonces no es mañana, es Amén. hoy. Por eso tú, amigo, que nos estás viendo, el Señor te está hablando hoy. Hoy es el día en que el Señor quiere que tú irradies luz en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que vayas. Que tú seas esa luz que ilumine al mundo, dice su palabra. Amén. Por eso igual te invitamos a que si tú no tienes un lugar donde congregarte, que tú busques una iglesia donde puedas tú aprender cómo agradar a Dios, donde hablen de que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, aquí en Iglesia de Cristo en Los Ángeles, ubicado en la 8400 Sur Hoover, puedes encontrar un lugar donde tú puedas aprender cómo poder brillar para Dios, cómo aprender a obedecer a Dios. Que hermano, ¿cuál será un brillo de hijo de Dios? Por ejemplo, si tú tienes algún tipo de vicio, ¿verdad? Tal vez el alcoholismo, la drogadicción, y tú empiezas a dejar eso, entonces eso va a brillar. Eso muchos van a decir, pero este era el que se quedaba tirado en las calles. Este era aquel que corría a su familia, que lastimaba a sus hijos, que lastimaba a su esposa, que andaba pobremente porque se acababa todo ese dinero en el vicio. Y van a empezar a ver el cambio. Esa es una luz. Tal vez tú hablabas palabras obscenas, van a empezar a ver tu vocabulario más decente. Eso es una luz, pero Dios va a ir ampliando esa luz va a ir creciendo a modo de que se vea no únicamente en lo terrenal, sino que en lo espiritual, en lo muy interno, donde nadie te pueda ver más que Jesús, más que nuestro Dios. Entonces, otra cosa, hermano, que vamos a llegar a hacer es ser semejantes a Jesús. Amén. Amén. Sí, también sí dice su palabra, ¿verdad? Que nosotros tenemos que reflejar esa luz, que por eso me gusta ¿cómo se llama? Mire, seremos semejantes a Jesús, dice, pero tenemos que irradiar luz para aquellos que están alrededor nuestro, dice. Mire, dice en primera de Juan 3:1, dice, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto dice, el mundo no nos conoce, o no nos comprende el mundo. Amén. El mundo dice que nos llama locura. Amén. Pero el Señor pone en nosotros esa luz para que vayamos cambiando día con día, porque el cambio no va a ser de un rato para otro, sino que tiene que esa luz tiene que ir creciendo en nosotros para que los demás vean el cambio en nosotros. Amén, hasta que lleguemos a ser semejantes a Jesús, porque al tener al Espíritu Santo dentro de nosotros tenemos la capacidad, si le damos lugar, está con, en y sobre nosotros. Hay una capacitación. ¿Quién más te puede capacitar sino el Espíritu Santo para que llegues a dar la estatura del varón perfecto, la estatura de Jesús, la estatura de aquel hombre que fue mandado acá a la tierra para morir como el cordero que quita el pecado del mundo? Entonces, esa es una promesa que Dios dejó. Dice la Biblia en 1 Juan 3:2, amados, ahora sois hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabremos cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos como Él es. Entonces va a haber una semejanza. Si vives en santidad, si tú, amigo que hoy nos escuchas, aceptas ese llamado para llegar a ser hijo de Dios y crees y confiesas con tus labios que Jesús es el Dios que vino a salvarte, que Jesús es nuestro Salvador, tú vas automáticamente a pasar a ser hijo de Dios por la fe. Y si tú en tu caminar empiezas a buscar una iglesia donde congregarte, donde aprender a obedecer la verdad de la palabra de Dios, vas a llegar a ser semejante allá en el cielo a Jesús, obediente al Señor, obediente a sus palabras, obediente a lo que Él ha dado. Y esa es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros, que tendremos vida eterna en Él para ser semejantes a Él si vivimos en una vida agradándole al Señor. Amén. Amén, sí, y otro de los beneficios que encontramos en Juan 9:31 dice, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, nosotros, si hacemos la voluntad del Señor, caminamos como nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra, dice que Él nos va a oír. Amén. Entonces, ¿cómo podemos
si andamos en pecado, pretender que el Señor nos oiga. Como el ejemplo de Adán. ¿Qué hizo Adán cuando desobedeció a Dios? Dice que se fue a esconder. Amén. Y tuvo miedo. ¿Y de dónde obtuvo ese miedo? Por la desobediencia que él tenía. Amén. Por eso hoy, en obediencia al Espíritu Santo, en obediencia a la verdad, te vamos a invitar, si tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador, a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Redentor, que abras tu corazón, que no endurezcas tu corazón, porque hoy está la palabra que da vida, hoy es enviada esta palabra de vida eterna hacia donde tú estás. Y si tú quieres agradar al Señor y quieres llegar a ser hijo de Dios, te vamos a invitar a que hagas una oración con nosotros para que puedas aceptarlo al Señor. Es algo espiritual, tal vez se mira muy sencillo, pero Dios se glorifica cuando tu corazón cree y cuando tu boca confiesa de que Jesús es el Salvador. Amén. Oramos, hermano. Amén. En el nombre de Jesús, amigo que estás sintonizando en esta hora, cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: Señor, yo reconozco mis pecados. En esta hora yo te recibo. Yo te recibo. Entra en mi corazón. Yo acepto mis pecados. Yo acepto, Señor, que he pecado en contra de ti, Señor. Por favor, Padre, hazme tu hijo, Señor. Que hagan cambios genuinos en mi caminar. En el nombre de Jesús, entra en mi corazón, Señor, para pasar de ser una criatura a ser hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa confesión de fe, no lo has hecho delante de los hombres, lo has hecho delante de Dios y delante de cualquier ente espiritual, para que sepan que ahora tú has entregado la voluntad de tu espíritu a Dios y Él te va a empezar a fortalecer para que empieces a tener cambios en tu vida. Solo cree ahora que el Espíritu Santo ya no está únicamente a la par tuya, ahora el Espíritu Santo está en ti y Él te va a empezar a dar la fuerza y la fortaleza para seguir buscando a Dios. Amén. Te seguimos esperando, te seguimos invitando a que sigas sintonizando este programa. En tu luz veremos la luz, para que la luz de Cristo te resplandezca en toda tu vida. Dios te bendiga y te guarde, hermano Luis, unas palabras. Amén. Sí, gracias por su sintonía, y si no tienen dónde congregarse, aquí estamos en la 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California, o llámanos al 323-789-1665. Amén. Dios te bendiga.